Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Be'aret estaba tohu vabohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 35, testificando en el Evangelio eterno, el capítulo 5. Vamos a leer desde el comienzo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Josué a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Josué lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Josué le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Josué se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Josué en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Josué era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Josué y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Josué le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Sea lámpara la palabra de Elohim a nuestras vidas y lumbrera a nuestro camino. Siempre recordamos, hermanos, que al leer el Evangelio, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, nos ilumina, porque la palabra de Elohim no solo es espíritu y vida, es también la luz
que nos indica el camino en medio de las tinieblas. El Mesías no solo dijo ser la luz de este mundo, y como dice, el que lo sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz que le lleva a la vida. Así también cuando leemos, porque Él es la palabra de Elohim, que se hizo carne, que se hizo hombre, pues esta palabra, que es la palabra de Elohim, es lo que disipa las tinieblas de nuestra vida cuando las recibimos, cuando las creemos, cuando la obedecemos. Pues, como está dicho aquí, que la palabra de Elohim para este hombre fue: levántate, toma tu lecho y anda. Un hombre que era conocido por todos, que tenía 38 años en esta condición, mucho tiempo en esta condición, y quería ser sanado. Sin embargo, por la palabra de Elohim que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Exactamente obedeciendo, creyendo, recibiendo y obedeciendo la palabra de Elohim, que como dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero hay una, como decir, situación, que este día era día de reposo. Es decir, el día en que Yahushua, por la autoridad del juez eterno, por la autoridad del Rey del universo, pues que le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda, era día de reposo. Por supuesto que hay multitudes de interpretaciones, de estudios teológicos acerca del día de reposo, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, cosas en las cuales no hablaremos, pero todos debemos de saber que hay diferencias de opiniones, de maneras en que se guarda hoy el día de reposo, diferentes interpretaciones de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, etc. Lo importante, hermano, es que siendo aún este el día de reposo, pues el Mesías, conociendo que este hombre tenía ya mucho tiempo en esta condición, pues le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Por supuesto que él sabía la reacción que esta palabra dada con autoridad iban a crear alrededor de su persona. Voy a leer en el Tanaj. El libro de Éxodo, capítulo 20.
donde están los mandamientos de Elohim. Dice, y Elohim habló todas estas palabras diciendo, has de saber, yo soy el Eterno, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás escultura ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Eterno, tu Elohim, un Elohim celoso que recuerdo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Elohim, no tomarás en vano el nombre del Eterno tu Elohim, porque el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día será Shabbat para el Eterno tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni tus forasteros que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno tu Elohim hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y cesó en el 7º día, porque por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Por supuesto que esto proviene de el principio de la creación en el capítulo 3 o 2. Dice, fueron completados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. Finalizó Elohim en el día 7º. Finalizó Elohim en el 7º día la obra que había hecho, y cesó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Bendijo Elohim el 7º día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que Elohim creó para hacerse. De aquí proviene, por supuesto, el día de reposo. En el testimonio que hemos dado, sabemos que el Mesías fue sepultado en el Shabbat de la fiesta de los panes y levadura, y permaneció en el sepulcro en el Shabbat semanal, y luego el primer día de la semana dio la señal de la resurrección. De manera, hermano, que al cesar de toda su obra, por supuesto que el Espíritu, el Eterno, como dice, para que se cumpliera la obra de redención, no solamente debía de haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, y la otra es que para cumplir plenamente este día 7º en que Elohim terminó de toda su obra, cesó de toda su obra, pues el Mesías cumple al morir, al ser sepultado
precisamente en el día séptimo, en un día de Shabbat, y permanecer en el sepulcro aún en el Shabbat semanal, pues estaba cumpliendo la palabra de Elohim de cesar, morir. En el caso de la palabra cesar significa morir, pues no solamente el Mesías estaba cesando de alguna manera de todas las obras de Elohim con relación al hombre. Él estaba dando a su hijo en muerte precisamente para que todas las obras que llevaban a la muerte estaban cesando en la muerte del Mesías. De manera, hermanos, que, como hemos dicho, el Evangelio, cada día del Evangelio es un día de la paciencia del Cordero, es un día que testifica de la paciencia de Elohim, por cuanto el tiempo ya cesó, el tiempo de este mundo, el tiempo de obrar de este mundo ya cesó. De manera que, como todos conocemos, la persona permanece en muerte mientras no cree en el Hijo de Elohim. La persona está muerta en sus delitos y pecados, y que precisamente al creer, al mirar, al creer y al recibir al Hijo de Elohim, pasamos de muerte a vida. Esta es la base de nuestro testimonio en relación con el día de reposo que fue cumplido cuando el Mesías muere y es sepultado. Sencillamente, con él todas las obras que llevaban a la muerte en este mundo cesaron. Volvemos a las palabras del Mesías, y como vemos, no solamente dice aquí que este hombre, cuando los judíos, dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo. No es legal, no te es lícito, no estás autorizado, está contra la ley llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ya he dicho que esto es andar en la autoridad del Mesías. Por supuesto, no, como decir, haciendo cosas delictivas, usando la autoridad del Mesías para matar, para hacer, usando la autoridad de la palabra de Elohim, para matar, para hacer cosas, sino que él exactamente estaba cumpliendo con la palabra que el Mesías les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es esa persona que habló con esa autoridad? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yehoshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yehoshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. Lo que significa que el levantarse, el tomar su lecho y andar, no es precisamente a lo que el Mesías le lleva, tiene como pecado, sino precisamente la manera de vivir en que este hombre tenía, y que por supuesto era un hombre que conocía los mandamientos de Elohim, conocía la ley, la Torá, y sabía precisamente que era día de reposo, sabía cuáles eran, porque este hombre posteriormente va para el templo, así que este hombre conocía los mandamientos y sencillamente se había levantado y había tomado su lecho y había andado precisamente por la autoridad del que le había sanado. Sin embargo, a pesar de que este hombre guardaba todo lo que los judíos guardaban, a él le está diciendo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que por supuesto es, como él le dijo a Nicodemo, que todos debían nacer de nuevo. En otras palabras, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim, todos estábamos separados. Es lo que significa destituido de la gloria de Elohim. Nos habíamos separado, habíamos hecho enemistad entre Elohim y nosotros, nos habíamos escondido. Les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen, y es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Y que por supuesto le muestra, les dice que los campos, aunque había un tiempo para la siega, le dice que ya los campos están blancos para la siega. Vamos a leerlo. Es como dice, le está hablando del tiempo. Le dice: ¿no dicen ustedes que el tiempo de la siega es? Dice aquí, mi comida, versículo 34, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ese era el tiempo de la siega. Por eso le dije que la obra de la redención es a tiempo y afuera de tiempo. Él está diciendo que según el tiempo de los hombres, el tiempo en el calendario judío, faltaban 4 meses para la siega. Sin embargo, él aquí le está diciendo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, que para el Mesías ya era el tiempo de la siega. Sin embargo, para el calendario judío faltaban 4 meses. Así que, hermano, el tiempo de la redención es ya. Y dice: y el que siega recibe salario y recoge. Es decir, el que siega está trabajando, pero está trabajando en la obra de redención. Y eso es lo que estaba haciendo el Mesías, cegando. ¿Qué estaba cegando? Estaba cegando precisamente una vida para el reino de Elohim. Estaba sacando una vida del pecado, del mundo, de las potestades de Satanás, de la muerte, y lo estaba trayendo a la luz del Mesías. Mira, hermano, para esto no hay tiempo. Esta obra es a tiempo
y fuera de tiempo, porque esa es la voluntad de Elohim. Así que la siega espiritual, la cosecha, la redención es precisamente considerado un trabajo delante de Elohim, porque dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Así que él estaba precisamente cumpliendo esta palabra, estaba segando y estaba recogiendo fruto para vida eterna. En el capítulo 6, como le he dicho, hay mucha teología, muchos estudios acerca del día de reposo. En el capítulo 6 está dice: después de esto, Josué fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Josué a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua. Fíjense, es importante esta palabra. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta del judío. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Josué dijo: haced recostar a la gente. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Josué aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Josué había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Josué que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Josué no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Josué que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Que cuando vio la gente que Josué no estaba allí, es decir, donde le habían dejado, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscándole. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Por supuesto que él no fue en la barca con los discípulos, sino que como hemos conocido, él llega hasta la barca caminando sobre el mar, y por supuesto que esto testifica acerca del espíritu que se movía sobre las aguas en el principio, y que es el mismo espíritu que estaba en él, por supuesto el Padre.
Respondió Jehoshua: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y os saciaron. Fíjense que dice al principio que ellos le buscaban y le seguían porque había visto las señales que hacía. Él no es enfermo. Sin embargo, aquí él está diciendo: ustedes me buscan no porque han visto las señales, es decir, no la han entendido, no han entendido el mensaje, no han comprendido de que yo soy el... Como les decía, de acuerdo a la palabra que él les dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Realmente, hermano, esto testifica que estas personas que le seguían, estas personas que le buscaban y trataban de seguirle, pertenecen al grupo de personas que están junto al camino. Es decir, aquellos que mirando y recibiendo la palabra directamente del Mesías no entendían, es decir, no entendían su lenguaje, no entendían las señales, el sentido de las señales. Es por eso el sentido de las señales testifican que este era el Mesías, que este era el Hijo de Elohim, que el Espíritu de Elohim estaba en él, que Elohim era su Padre. Esto es lo que testifica el Evangelio. Las señales del Evangelio son para confirmar al Mesías, para confirmar al Hijo de Elohim, para confirmar cada una de las palabras que salían de su boca, como él decía: si no me creen por las palabras, créanme por las obras, porque él decía que ni las palabras, ni las obras, ni las palabras que él hablaba, ni las obras que él hacía eran de él, sino del Padre que estaba en él. Así que, hermano, estas señales testificaban acerca del Padre, del Espíritu eterno que ningún hombre ha visto ni puede ver, y que solamente por medio del Mesías es que podemos conocerle. ¿Por qué? Por la ejad en que habitan. Como él mismo dijo: yo y el Padre somos uno. De manera que es la única manera, hermano, que podemos conocer al Padre, recibir al Padre, es conociendo al Hijo, recibiendo al Hijo, recibiendo el testimonio de las señales del Hijo. Pero también él dice una palabra que es importante a tono con la acusación que se le estaba haciendo de que él hizo esta sanidad de este hombre en un día de reposo. Él le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, dará, porque a este señaló Elohim el Padre. De manera que las obras, si así pudiéramos decir, el trabajo que él hacía era la obra de redención, era la obra del Padre, es decir, eran las señales que el Padre había preparado. Por eso él dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo. De manera que estaban ocupados en la obra de redención, en trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es por eso, hermano, que a los judíos juzgarle de que quebrantaba el día de Shabbat, sencillamente no entendían las señales y lo juzgaban, como decir, según la carne, lo juzgaban no conforme a justicia y a verdad. Es por eso la importancia de este evangelio, de las señales que están escritas en este evangelio, porque como está dicho en el capítulo 20
de que estas señales, que él hizo muchas señales en presencia de los discípulos, pero que estas se escribieron para que creyéramos que este es el Mesías, el Hijo de Dios, de Elohim, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. De manera que a pesar de que ellos miraban, veían las señales, recibían, oían las palabras que él le estaba diciendo, ellos no solo no entendían, sino que tampoco lo recibían como el Hijo de Elohim. Por eso está dicho en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y el mundo no lo conoció, mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. De manera que cuando entendemos las señales, cuando estas señales nos llevan a comprender, a visualizar al Hijo de Dios, al Mesías, al Rey de Israel, aquel que Elohim envió, sencillamente estamos creyendo en él, lo estamos recibiendo, lo estamos visualizando, y por supuesto que esto, al recibir y tener el nuevo nacimiento, no es lo que nos da, como decir, el poder para vencer al mundo, el poder para poder, para que el Espíritu de Elohim habite en nosotros. Porque como el Hijo dijo, nada yo puedo hacer, él nada podía hacer, porque tanto las obras como las palabras eran del Padre. Así que nosotros tampoco qué cosa podemos hacer, sino que todo lo que ocurre en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, porque Elohim obra por caminos que nosotros no transitamos, y los pensamientos de él son más elevados que los nuestros, aunque no entendamos, él se glorifica en nuestros defectos, en nuestras incredulidades, en nuestras tinieblas. Sin embargo, cada día debemos avanzar hacia la luz. Cada día nuestra mente debe ser transformada de muerte a vida. Nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de vivir, deben testificar que estamos de parte de la vida, no de la muerte, que hemos aceptado a un Elohim de la vida, porque estábamos cautivos en aquel que mataba, en aquel que hurtaba, en aquel que destruía. Sin embargo, por medio de él hemos sido liberados y hemos pasado de muerte a vida. Es por eso, hermano, que aunque la muerte está en el mundo, verdaderamente nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del que rige este mundo, sino que hemos nacido de Elohim, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de la vida, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, hemos sido rescatados del reino de la muerte a un reino, al reino de Elohim, al reino de la vida. Es por eso, hermanos, que debemos tener una fe íntegra, una fe que no se contradiga, que digamos que creemos en el Señor, que somos hijos de Dios, sin embargo, nuestro vocabulario testifica de la muerte. Quiere el Señor darnos sabiduría y entendimiento en todas estas cosas, y podamos verdaderamente cada día renovar el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento, conforme a la luz del Evangelio, a la palabra del Evangelio. Que la paz de Elohim sea con todos los que reciben el testimonio del Espíritu y permanecen en la verdad. Amén.